Hola a todos, ¿se me escucha? Sí, ok. Bueno, voy a presentar el tema, mi investigación, que fue realizada como tesis para obtener el título de ingeniero en sonido en la carrera de ingeniería en sonido en la UNTREF. Bueno, primero que nada voy a arrancar con una fundamentación en la cual voy a dar una presentación a la problemática de ruido en oficinas. Luego voy a mencionar algunas soluciones comunes y voy a introducir el concepto de desempeño de una señal enmascarante. Luego, en el estado del arte, voy a hablar un poco sobre los estudios de laboratorio que abordan esta temática, algunas investigaciones in situ y los parámetros objetivos que se encuentran comúnmente en la bibliografía. También voy a hablar sobre sistemas comerciales de enmascaramiento sonoro que se encuentran en el mercado hoy en día y algunas conclusiones y lineamientos generales sobre el estado del arte. Luego voy a hacer mención al marco teórico, donde voy a explicar algunos conceptos, parámetros, expresiones matemáticas y fenómenos físicos. Y luego, en el diseño del experimento, voy a mencionar señales en estudio, pruebas subjetivas realizadas y un protocolo de calibración. Luego, en resultados y análisis estadístico, voy a mencionar los resultados que se obtuvieron en las pruebas subjetivas, las pruebas estadísticas como de normalidad y algunas validaciones y correlaciones, y voy a comparar los resultados obtenidos en las pruebas subjetivas con estudios previos, con resultados de estudios previos. Luego voy a introducir el diseño y la creación de un predictor objetivo y finalmente las conclusiones y las investigaciones futuras. La problemática principal que trae esta investigación es el ruido en oficinas. Como vemos en las fotos, hoy en día se utiliza mucho el formato de oficina abierta, donde se da una optimización del espacio. Las empresas les significa una mejora económica porque pueden poner en un área determinada la máxima cantidad de empleados en escritorios contiguos, ¿no? Pero entonces esto es una ventaja para las empresas, pero trae consigo una desventaja relacionada a la acústica, ¿sí? Una insatisfacción, ya que las conversaciones, las llamadas telefónicas, eh, ruidos de impresoras o este tipo de ruidos, aumenta el estrés y aumenta la distracción de los empleados. Y esto disminuye el desempeño en sus tareas. Y otra desventaja también es que disminuye la privacidad, ¿sí? O sea, la confidencialidad de las conversaciones en un espacio como el que vemos en la foto es muy bajo. ¿Cómo se mejora este ambiente acústico? Bueno, por un lado tenemos las soluciones pasivas, que pueden ser aumentar la distancia entre los espacios de trabajo, colocar paredes divisorias entre los escritorios, eh, y la absorción acústica, o sea, colocar paneles absorbentes que reduzcan el nivel de presión sonora en el espacio. Por otro lado, tenemos una solución que es la activa, que es el enmascaramiento sonoro, ¿sí? ¿Qué busca el enmascaramiento sonoro? Hacer un balanceo de las fluctuaciones de nivel del ruido y reducir la inteligibilidad, o sea, reducir qué tanto entiende un empleado lo que escucha de conversaciones a 3, 4 metros a la redonda, por ejemplo. Entonces, acá hay algunas recomendaciones, por ejemplo, un autor que se llama Bradley, que investiga mucho los sistemas de enmascaramiento sonoro, dice que un nivel óptimo de un sonido enmascarante en una oficina tiene que ser de 45 dBA y nunca superar los 48. Entonces, vamos a introducir lo que es el desempeño de una señal enmascarante. En la bibliografía se analizaron, bueno, ¿qué significa que una señal enmascarante tenga un buen desempeño? Entonces, se lo divide en tres características principales. Por un lado, la ininteligibilidad, que es uno menos la inteligibilidad. Eh, para los que no saben, la inteligibilidad es la capacidad que tenemos de entender un discurso, algo muy inteligible
O sea, se deja comprender todo el discurso, y si yo no me entendiera lo que estoy hablando ahora, por ejemplo, sería algo poco inteligible. Y la ininteligibilidad es justamente cuantificar qué tanto se reduce la inteligibilidad. Bueno, el otro factor es la molestia, y el otro es el desempeño cognitivo. Entonces, una señal enmascarante tiene que reducir la inteligibilidad, o sea, tiene que reducir la capacidad de entender las conversaciones, pero sin comprometer a la molestia y sin comprometer al desempeño cognitivo. Eso es la característica de una señal enmascarante. La otra señal es la objetivo, ¿sí? La señal objetivo es aquella a la que queremos enmascarar. Entonces, hay varios estudios de laboratorio que estudian este tipo de señales, señales enmascarantes, señales objetivo, y sus efectos. En este caso, en esta tabla se pueden ver los 6 principales autores, los que más interesantes me parecieron de lo que pude recopilar. Como podemos ver, de todos ellos, todos hicieron test de molestia, la mitad hicieron test de pruebas de inteligibilidad subjetiva, y todo menos uno de desempeño cognitivo, ¿sí? La cantidad de participantes varió entre 20 y 54 participantes, y las señales de enmascarantes que pusieron a prueba se dividieron en 2 ramas. Por un lado, los del tipo energéticos, como el ruido rosa, el murmullo, olas, ruido de olas, sistema de ventilación y música, que los del tipo energético producen en un determinado rango de frecuencia una excitación en la membrana basilar mayor a la producida por la señal objetivo, ¿sí? En cambio, los informacionales actúan más como un obstáculo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si invertimos el discurso y reproducimos a la vez el discurso original y invertido, bueno, vamos a tener poco entendimiento debido a este obstáculo que se crea por haber invertido la señal original. También se puede obtener este fenómeno aplicándole un retraso o una modulación a la señal original. Para cuantificar, bueno, parámetros objetivos que cuantifican la inteligibilidad, generalmente se empezaron a estudiar en el año 1920 por las empresas de comunicaciones, principalmente por la industria de comunicaciones telefónicas, que para mejorar los sistemas necesitaban, bueno, cuantificar qué tan inteligible era el canal de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué permite un parámetro objetivo? Permite realizar por medio de un cálculo, predecir qué tan bueno o qué tan malo va a ser ese canal de comunicación sin tener que hacer pruebas subjetivas. Sí, imagínense que si cada vez que querían probar un algoritmo o lo que sea nuevo, hay que hacer un test subjetivo, bueno, demanda mucho tiempo, muchos recursos, entonces con un parámetro objetivo se optimiza mucho el proceso. Entonces, bueno, el primero fue al principio los laboratorios de AT&T crearon el Articulation Index, que sirve para predecir degradaciones lineales como el ruido aditivo, o sea, interferencias en la línea. Y luego ya el Speech Intelligibility Index o el Speech Transmission Index, que pueden predecir ruidos por reverberación o por recorte. Y ya unos parámetros más actuales son el STOI y el STOI, que pueden predecir variaciones de nivel temporal. Entonces, como dije, bueno, estos parámetros obtienen un valor entre 0 y 1, siendo 1 algo muy inteligible y 0 con poca inteligibilidad. En lo que es sistemas de enmascaramiento sonoro, hoy en día hay varios fabricantes que venden el producto, y como se ven en las fotos dicen, ok, con sistema enmascarante, sin sistema enmascarante hay un radio de distracción muy grande, con el sound masking encendido hay un radio de distracción mucho menor. Y bueno, básicamente sus oraciones de venta, por así decirlo, es que reducen las distracciones por ruidos, mejoran la productividad y protegen la privacidad. Pero estas afirmaciones son totalmente son teóricas, con estudios hechos en laboratorio, y no especifican qué señal utilizan como enmascarante. Luego hay un trabajo de un sistema funcionando in situ y una evaluación objetiva del mismo. Es un estudio en el cual instalaron un sistema de sound masking en una oficina, como se ve ahí en el dibujo, y lo pusieron a prueba durante 24 semanas
dividido en 4 fases. Durante esas 24 semanas se evaluaron a los empleados de la oficina con diferentes encuestas, algunas al comenzar el día, otras al finalizar, y algunas tanto al comenzar como al finalizar. Y estas encuestas preguntaban y buscaban caracterizar la fatiga mental, la reducción de la actividad, la motivación, la satisfacción, el nivel percibido de la molestia, bueno, todas variables psicoacústicas del entorno y cómo eran percibidas por los empleados. Entonces, perdón, esta investigación se llevó a cabo con un sistema que emitía un ruido rosa filtrado a menos 5 dB por octava. ¿Sí? Ese era el ruido enmascarante. Y no tuvo las conclusiones fueron que no reveló una mejora en los factores psicológicos evaluados. Entonces, por un lado tenemos las investigaciones, tenemos la investigación in situ, que como dije no tiene una mejora, no se demostró una mejora con el sistema funcionando, con la señal de ruido rosa, y entonces se propone analizar otro tipo de señales enmascarantes. Por otro lado, las pruebas de laboratorio no tienen suficientes datos como para realizar una correlación y objetivizar pruebas. Ninguno de los investigadores hizo una correlación entre fenómeno subjetivo y parámetros objetivos. Yo, al intentar no hacer pruebas y no tener que hacer pruebas subjetivas, traté de armar un conjunto de datos con la bibliografía existente, pero no fue posible, entonces tuve que decidir realizar pruebas subjetivas. Entonces, el objetivo general de la investigación es poder asociar parámetros objetivos que describan el desempeño de una señal enmascarante en los términos de inteligibilidad, molestia y desempeño cognitivo. Y los parámetros objetivos seleccionados fueron el estoy y el estoy, los cuales busqué relacionarlos con la inteligibilidad, y la energía de la autocorrelación, la energía de la correlación cruzada y el rango dinámico buscar relacionarlos con la molestia y el desempeño cognitivo. Para ir un poco más en detalle de estos parámetros, bueno, la energía de la correlación cruzada es una secuencia que se le aplica a 2 señales. En este caso, una señal es la señal objetivo y en otro, la otra es la señal enmascarante. Entonces, se buscó que por medio de esta secuencia, calcular la similitud, ¿sí? Para relacionarlo con los 3 factores de desempeño que vimos anteriormente. ¿Y por qué? Porque, bueno, bajo la teoría de que si se parecen entre sí la señal enmascarante y el objetivo, van a tener un mejor rendimiento, van a generar menos molestia y va a poder mejorar el rendimiento cognitivo y va a optimizarse el enmascaramiento, y que si no se parecen tanto, bueno, no va a ser tan óptimo. La energía de la autocorrelación es similar, pero lo que busca es cuantificar la aleatoriedad de la propia señal enmascarante. ¿Qué quiere decir esto? La autocorrelación es una secuencia aplicada a la misma señal, o sea, a la señal enmascarante. Y busca relacionar la aleatoriedad de la señal con la molestia y el rendimiento cognitivo que produce. Bueno, es importante decir que si bien son secuencias de números finitos, para obtener un valor único se le calculó la energía, o sea, la energía de la autocorrelación y la energía de la correlación cruzada. Otro parámetro objetivo es la dinámica promedio, que lo que busca es cuantificar el comportamiento del nivel sonoro, y es la diferencia entre el valor pico de la señal y la sonoridad integrada. También se busca relacionar este parámetro con la molestia y el rendimiento cognitivo. Ahora voy a presentar un poco las 7 señales enmascarantes que fueron analizadas. Por ejemplo, la señal Babel, no sé si lo van a escuchar y si alguien me puede decir si se está escuchando. Voy a dar play. Ok, ahí me hace señas que se escuchó. Básicamente es un ruido de murmullo. La señal de ruido rosa es así como se escuchó. Luego la combinación entre la señal Babel y la invertida. Vamos a escuchar primero la invertida.
Eso es el discurso invertido. Y se creó una señal combinación de la primera, la Babel, que es los murmullos, con la invertida, que suena así. Y luego otro tipo de señales como la marimbas, la percusión, y la costamar. Entonces, esos fueron los 7 sonidos enmascarantes estudiados. En el experimento se hicieron pruebas subjetivas y los sonidos, los discursos a enmascarar, las señales objetivos, se crearon a través de una matriz que crea oraciones sintácticamente fijas, semánticamente impredecibles, compuestas por sujeto, verbo, cantidad, sustantivo y adjetivo en ese orden, como por ejemplo, José tiene 4 zapatos enormes, y se escucha algo así. Josefa mira 7 regalos lindos. Entonces, esas fueron todas las señales objetivos de las pruebas subjetivas, o sea, señales a enmascarar. Bueno, las pruebas se realizaron debido a la pandemia de forma remota, ¿sí? Y se realizaron con auriculares, cada participante en su casa, de forma monoaural. Se realizaron a 25 participantes entre 20 y 38 años y vamos a definir lo que es una condición sonora. La condición sonora vamos a llamarle a cada evento a cuál estuvo expuesto el participante, ¿sí? O sea, cada evento compuesto por señal enmascarante más señal objetivo, o en algunos casos, como voy a explicar luego, solo la señal enmascarante. Entonces, en la prueba de inteligibilidad, todas las pruebas se crearon en un software que se llama Psychofy, que permite realizar pruebas online. En total, en la prueba de inteligibilidad se presentaron 70 condiciones sonoras, 10 por cada señal, de una duración de 3 segundos, en un orden aleatorio, igual para todos los participantes. Bueno, la relación señal a ruido de las señales fue de menos 3 dB, y se obtenía un valor de 1 si se escribía la palabra correctamente, un valor de 0,5 si era similar la palabra, y un 0 si era incorrecta. Entonces, acá voy a mostrar un video de cómo era el test. El participante ingresaba sus datos, se le preguntaba si estaba en un lugar con poco ruido, si tenía algún problema auditivo, si había completado el proceso de calibración, que luego voy a mencionar, y qué tipo de auricular estaba utilizando, si era intraoral, supraoral o circumaural. Se le daba la bienvenida con los pasos iniciales para ejecutar la prueba y pasaba a escuchar la condición sonora. Luego de escuchar la condición sonora, tenía que transcribir lo que había escuchado. Y así 70 veces. Luego, la prueba de rendimiento cognitivo, en la cual había que memorizar una secuencia aleatoria de números del 1 al 9, como voy a mostrar. Se hicieron 3 condiciones para cada una de las 7 señales enmascarantes, y también se puso a prueba solamente la señal enmascarante. Ahí da el inicio con la explicación, y ahora se ejecuta la secuencia. Teresa pierde 12 barcos negros. Pedro pinta 6 platos baratos. Manuel hace 2 dados pequeños. Josefa vende 12 platos medios. Y ahí el participante transcribía el orden de los números como los vio pasar. Bueno, la prueba de molestia no lo voy a explicar, no voy a mostrar el video porque es similar. Básicamente escuchaban cada señal enmascarante por sí sola,
sin la señal de discurso, el objetivo, y tenían que, con una escala de calificación, calificar entre 0 y 10 qué tan molesta les parecía, ¿sí? Siendo 0 lo menos molesto y 10 extremadamente molesto. Bueno, para que cada persona, cada participante pueda realizar el test en su casa, la prueba en su casa, el punto más crítico fue el volumen, el nivel al cual iba a estar expuesto a través de los auriculares. Porque cada computadora y cada auricular tiene una sensibilidad diferente, una ganancia diferente. Entonces, si yo envío a un participante y ese participante tiene el volumen al máximo, tiene unos auriculares que suenan en un nivel alto y otro tiene unos auriculares que suenan poco, por la calidad del auricular, bueno, podía haber una dispersión en los datos por a qué volumen estaban expuestos, porque es totalmente crítico ese tema en un test de este tipo de test. Entonces, se buscó una señal de referencia, un estímulo reproducible en la casa de cualquiera, que fue el frote de manos con papel, ¿sí? Básicamente consistía en agarrar 2 hojas de papel y frotarse las manos. Ese estímulo fue grabado con unos auriculares puestos en las orejas, y se midió ese estímulo. Ese estímulo dio que tenía un nivel de presión sonora de 45 dBA, que era repetible, se hizo con 5 participantes, 10 repeticiones, se midieron, o sea, esas 50 condiciones, y se obtuvo 45 dBA con un desvío estándar de 1 dB. Entonces, es un estímulo repetible, que los participantes iban a tener que realizar en sus casas. Entonces, cuando les llegaba el test, primero se les pedía que pasen por el proceso de calibración. Entonces, ejecutaban el estímulo, se ponían los auriculares, iban regulando, iban comparando lo que escuchaban con los auriculares puestos, escuchaban el frote de papel, porque se les enviaba el audio para reproducirlo, y luego se sacaban los auriculares, frotaban las manos, escuchaban ellos, y se les pedía que traten de nivelar lo que escuchaban sin los auriculares frotando, y con los auriculares reproduciendo el ruido de referencia. Entonces tenían que ir nivelando hasta que escuchaban las dos cosas igual, ¿sí? Con esto se obtenía un nivel de escucha controlado, ¿sí? Entonces, ya yendo a los resultados. Las pruebas subjetivas de inteligibilidad en las 7 señales, podemos ver el gráfico, ininteligibilidad en realidad, o sea, reducción de la inteligibilidad para las 7 señales enmascarantes. Todo está validado estadísticamente, si son pruebas de normalidad y pruebas ANOVA. Las señales marimbas y percusión no dieron normal, pero bueno, por un tema de que el valor medio estaba muy cercano en todas las muestras, se decidió tomar como válido, y el ANOVA dio que sí se podía concluir de que la inteligibilidad se veía afectada por las señales enmascarantes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la señal Babel invertida fue la que mayor reducción de la inteligibilidad tuvo en un 53%, Babel invertida y ruido rosa alrededor del 20%, y Costamare y percusión bajas entre el 12 y el 15%. Los resultados de rendimiento cognitivo dieron todos muy similares, entre el 52 y el 58% para todas las señales, dieron normales, pero cuando se llevó a cabo la prueba ANOVA, se dio que no había una diferencia significativa de rendimiento cognitivo entre las diferentes señales. Entonces se tuvo que desestimar el rendimiento cognitivo del análisis. Y luego, en lo que es molestia, también se realizaron pruebas de normalidad. Una de ellas dio como que no era normal la distribución de los datos, por lo cual se tuvo que desestimar, que fue la marimbas. Entonces quedaron en análisis las otras 6 señales. Como podemos ver, la señal Babel invertida, que es la que mayor reducción de la inteligibilidad logró, también fue la más molesta. Y bueno, lo que es Babel invertida, también fueron bastante molestas. El ruido rosa, con un puntaje del 50%, 49%, y Costamare y percusión, las dos menos molestas, pero también eran las que menos reducción de la inteligibilidad tenían. Entonces, dijimos que rendimiento cognitivo fue descartado del análisis. Entonces nos quedan ininteligibilidad, o sea, reducción de la inteligibilidad y la molestia. Y este es el gráfico que agrupa las 6 señales. También había una señal que quedó afuera, por eso quedaron 6, perdón.
Entonces, como podemos ver, bueno, la señal Babel más invertida es la que mayor ininteligibilidad tiene, pero la que mayor molestia tiene. Entonces, lo que decidí acá es armar un ranking, ¿sí? Con la siguiente explicación que voy a dar, de cuáles son las que mejor desempeño tuvieron y cuáles son las que peor. Entonces, la que mejor tuvo fue la señal ruido rosa, porque tiene 22% de reducción de inteligibilidad, pero y 49% de molestia. En segundo lugar, la Babel, que es muy similar en inteligibilidad, pero incrementa la molestia. La Costamar, que es poco molesta, pero tiene menos reducción de la inteligibilidad, en tercer lugar. En cuarto lugar, la Babel más invertida, con la máxima reducción de la inteligibilidad, pero también la máxima molestia. Y en quinto y sexto lugar, respectivamente, la invertida y la percusión. ¿Sí? O sea, la invertida porque reduce más la inteligibilidad, pero compromete más la molestia, y la percusión última porque fue la que menos inteligibilidad redujo. Entonces, comparando estos resultados con la bibliografía existente previa, definí algunos criterios para poder hacer la comparativa, ¿sí? Entonces dije que las diferencias de menores al 5% entre estos resultados que obtuve con los de la bibliografía existente, menor al 5% iba a ser algo considerado igual, entre el 5 y el 20% iba a ser considerado similar, y mayor al 20% es totalmente distinto. Doy un ejemplo, por ejemplo, si vemos la señal invertida. En mi investigación, mis resultados dio el 20% de inteligibilidad, 20% le dio a Xiang, o sea, igual, y Gioca, el estudio de Gioca dio 0,88, lo cual es totalmente distinto. Bueno, y así con los demás autores, con molestia también se ve que Gioca siempre está muy distinto al resto, y todos los autores similar o igual a los resultados obtenidos. Lo mismo en rendimiento cognitivo. Por más que fue descartado el análisis, también se puede ver una similitud con todos menos con Gioca. ¿Sí? Esto se realizó más que nada para comparar los resultados obtenidos si tenían sentido con la bibliografía existente. Luego se realizaron pruebas de correlación entre las variables subjetivas. ¿Con qué fin? Bueno, para ver si tanto inteligibilidad, molestia y rendimiento cognitivo se comportaron en las pruebas subjetivas como fenómenos independientes o si debían ser agrupados. La prueba de correlación dio que sí, que los tres son independientes, por lo cual los tres pueden ser estudiados independientemente, si no habría que haberlos agrupado. Si por ejemplo inteligibilidad y molestia hubiesen dado una correlación, bueno, no se podrían estudiar como fenómenos independientes. En este caso, todos dieron independientes. Bueno, la correlación entre variables subjetivas y parámetros objetivos. ¿Sí? ¿Qué busca? Busca poder predecir alguna de estos tres fenómenos, inteligibilidad, molestia y rendimiento cognitivo, con los 5 parámetros objetivos que se propusieron. Las correlaciones, la cruzada y el auto, y el rango dinámico. ¿Sí? La única correlación que se encontró fue entre la molestia y la energía de la autocorrelación, una autocorrelación negativa, ¿sí? Que quiere decir que a medida que la autocorrelación entre la señal enmascarante aumenta, disminuye la molestia, ¿sí? Pero esto no es suficiente para poder predecir el desempeño total, o sea, el desempeño de inteligibilidad, molestia y rendimiento cognitivo, solamente estamos prediciendo la molestia. Entonces, se decidió crear un parámetro global que nuclee tanto la molestia como la inteligibilidad. Obviamente el rendimiento cognitivo no, porque no tuvo que ser descartado el análisis. Entonces, por lo menos un parámetro que incluya esas dos. Para ello se crearon dos escalas de ponderación, ¿sí? Una escala para una calificación de inteligibilidad y una calificación de molestia, ¿sí? Por un lado, una función que describa todo lo que esté por arriba de un 20% en la reducción de la inteligibilidad es aceptable. Entonces se le da un valor
positivo entre 0 y 3. Y un valor negativo para todo lo que esté por debajo del 20%, del 0,2, el cual rechace y que le dé una calificación negativa, ¿sí? La división del 20%, o sea, del 0,2, se tomó porque es el valor que tiene el ruido rosa, entonces tomó el ruido rosa como una señal de referencia. Como tiene muy buenas críticas al ruido rosa en los estudios y en la bibliografía, bueno, dijimos, ok, este es el punto de inflexión. En lo que es molestia, se obtuvo lo mismo, o sea, al revés, todo lo que esté por debajo de 6 va a tener una calificación negativa, y todo lo que esté por debajo de 6 va a tener, perdón, y todo lo que esté por encima de 6 va a tener una calificación negativa, ¿sí? Básicamente, lo que intenta buscar esto es definir cuándo es un buen desempeño y cuándo no. O sea, por ejemplo, una señal de un ruido, un sonido de una turbina de avión va a tener muy buena reducción de la inteligibilidad, pero en molestia va a ser excesiva. Entonces, ahí, ¿qué busca este parámetro? Decir, ok, si analizo el ruido de una turbina de avión, le tengo que dar una calificación muy negativa. ¿Por qué? Porque tiene mucha molestia. Entonces, por más que reduzca la inteligibilidad, no quiero, o sea, es muy molesta, entonces no quiero darle una buena calificación. Entonces, este predictor es un calificador de, ok, esto es un buen enmascarante y esto no, ¿sí? Entonces, básicamente sale de la sumatoria de esas dos calificaciones, el parámetro DE de la señal, desempeño de la señal enmascarante. Entonces, al calcular este parámetro con los valores obtenidos en las pruebas subjetivas, es interesante que o sea, se logró el mismo ranking de posiciones que les había mencionado anteriormente cuando les expliqué cuál para mí era la mejor, cuál era el segundo puesto, el tercer puesto, hacia hasta el sexto. Bueno, con este predictor se logró obtener los mismos puntajes y el mismo posicionamiento, ¿sí? Entonces, con este nuevo parámetro, se realizaron regresiones, primero regresiones lineales simples, se trató de predecir el parámetro con el estoy, o la energía de la correlación, o la energía de la autocorrelación, o el rango dinámico, individualmente, con regresiones lineales, pero no se obtuvieron modelos que puedan describir el parámetro. Pero luego se hizo la regresión múltiple, o sea, con el conjunto de parámetros objetivos, con todo el conjunto, con los 5, poder predecir, por medio de la regresión lineal múltiple, el parámetro. Y ahí se llegó a un modelo. Se llegó a que se puede predecir el parámetro con los 5 parámetros, perdón, con 2 de los 5 parámetros objetivos, o sea, hubieron 3 que quedaron descartados del modelo, y el predictor se compone de una constante, menos un coeficiente por el parámetro estoy, y más un coeficiente por la energía de la autocorrelación. Entonces esto arroja un modelo que permite predecir el desempeño de una señal enmascarante en un 98,7%. ¿Sí? Este es el desempeño de la señal enmascarante predicho. Entonces, en conclusiones, se lograron crear las 7 señales enmascarantes, definir y crear, perdón. Se lograron hacer las pruebas subjetivas, por más que estábamos en cuarentena y hubo que hacerlos remoto. Se encontró una correlación entre la energía de la autocorrelación y la molestia. En términos de rendimiento cognitivo, fue, como dijimos, desestimado el análisis. Esto puede haber sido porque, o bien, las señales seleccionadas fueron muy similares en términos de cómo afectan el rendimiento cognitivo y todas dieron parecido, o el método o la prueba realizada no haya sido óptima, no haya sido la mejor. Luego, podemos ver que la señal Babel más invertida, que fue, como dije, la combinación entre una señal energética e informacional, obtuvo una optimización en reducción de la inteligibilidad, y bueno, compromete la molestia, pero es interesante lo que se obtuvo. Y que el parámetro de desempeño de la señal enmascarante DE es una propuesta a un parámetro global
que intenta describir el desempeño de señales enmascarantes. Entonces, como investigaciones futuras, si bien el parámetro D es un modelo empírico creado a partir de pruebas realizadas, pero se podría corroborar su implementación con otro tipo de señales, o sea, agrandar la muestra de señales. Fueron 7 en este estudio. Bueno, pues se podrían proponer infinitas señales y corroborar o retroalimentar la investigación. También se podrían crear señales optimizadas por medio de redes neuronales, teniendo en cuenta el parámetro D. Se podrían hacer pruebas en un ambiente más controlado, con mayor población en estudio. Obviamente, como dije, fue con auriculares, en la casa de cada participante, en formato monaural. Bueno, ahí hay bastante como para seguir investigando. Y lo que es la composición de una señal energético más informacional, también es interesante seguir investigando combinaciones de estas señales. Y también puede dar mayor profundidad a las pruebas de rendimiento cognitivo. Como dije, fue una prueba que había que memorizar un número del 1 al 9, perdón, una secuencia aleatoria del número del 1 al 9, pero también hay pruebas de rendimiento cognitivo que, bueno, por temas de tiempo y recursos no se contemplaron en esta investigación, pero pueden hacerse pruebas de creatividad, o sea, redactar cosas creativas según algunas consignas, lectura, aritmética mental. Bueno, hay muchísimo para hacer en temas de rendimiento cognitivo. Bueno, les agradezco mucho por su atención. No sé si queda alguna consulta, si hay forma de hacer consultas por este medio. Quedo a la escucha. No, no hay ninguna consulta, pues. Ok, bueno, muchas gracias. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, no hay consultas acá en la sala, así que bueno, solamente aprovecho para saludarte y agradecerte. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias por todo y bueno, seguimos con la próxima charla. Dale, gracias. Chau, chau.